Esta es la traducción al castellano de un artículo tomado del blog Fassadenkratzer, algo así como rascador de fachada, cuyo título es Die manipulierte Gesellschaft, Strategien der Fremdbestimmung, la sociedad manipulada, estrategias del control externo. Segunda parte. Estos mecanismos de redistribución de abajo hacia arriba conectan, por supuesto, con el principio de fraternidad o solidaridad en la vida económica. Satisfacer en gran medida las necesidades de cada miembro de la sociedad y conducir al empobrecimiento sistemático de la mayoría de la población. Y este proceso ya está muy avanzado. Menos de 100.000 personas, o el 0,001% de la población mundial, controla más del 30% de la riqueza en el mundo. En total, menos de 9 millones de personas, alrededor de 0,1% de la población mundial, posee más del 80% de los activos financieros del planeta. Determinación en el Estado. En la vida legal de Estado se establecen varios sistemas de control automático, los que aseguran una determinación externa permanente de la población. La igualdad fundamental de todos los ciudadanos se transforma en una relación sujeto-democracia adversa, la cual, bajo un pequeño grupo legislativo y gobernante, que no consiste en representantes de las personas, sino de partidos políticos, que no actúan por el bien común, sino y por intereses grupales. Y además del ámbito del derecho, también intervienen en la vida económica y cultural en términos de contenido, dando como resultado que los demás ciudadanos serán sometidos a la determinación o control de estas élites. Además, a medida que los partidos gobernantes se adentran tanto en el poder legislativo como en el ejecutivo y el judicial, la separación de poderes queda de hecho en gran medida anulada. Abre comillas. Tal monopolio legislativo, judicial y ejecutivo priva sistemáticamente a la población de sus derechos y su poder, en particular porque no tiene ninguna posibilidad de intervenir en la legislación. Esa sería la verdadera esencia de una verdadera democracia. Y hasta ese punto tenemos una eliminación sistemática de las estructuras democráticas en el campo político. Cierra comillas. De lo que se trata es básicamente de la dictadura de un partido. El proceso de elección democrática consiste en proporcionar a las partes el poder de representación, diseñar y adoptar cualquier ley de la próxima legislatura. Esto significa que los partidos políticos no le deben a sus votantes ninguna justificación sustancial para la política que están siguiendo. La norma legal es aprobada por el Comité Superior de los Partidos Gobernantes y los diputados solo tienen la función de agitar las leyes en el Parlamento. Al hacerlo, están sujetos a la presión sistemática de la disciplina partidista
y las facciones que socava su libertad de conciencia garantizada constitucionalmente, porque con una votación desobediente con el partido corren el riesgo de no ser nominados para el próximo periodo legislativo. Entonces, la gente es sistemáticamente depuesta contra el Parlamento y el Parlamento contra los principales círculos del gobierno. Además, está la transferencia de competencias nacionales en la Unión Europea, lo que ha significado que los parlamentos nacionales transpongan predominantemente solo la legislación de la Unión Europea a la legislación nacional. Por supuesto, los legisladores de la Unión Europea evaden aún más control por parte de la gente, de modo que mediante tal estructura jerárquica de organización supuestamente democrática, en última instancia, cualquier control por parte de los votantes se deshabilita y se lleva a cabo un proceso puro de determinación desde las instancias supremas de los órganos legislativos europeos hasta los parlamentos nacionales y luego en los procesos de control individual de las naciones respectivas. Finalmente, la población debe obedecer las leyes prescritas por un organismo supranacional no gubernamental e incontrolable. Es por eso que no estamos tratando con una democracia, sino con una dictadura paneuropea. Determinación de la educación. Aquellos que tienen la educación en sus manos determinan la conciencia de la juventud y pueden convertirlos en sujetos mayormente obedientes y producir trabajadores adaptados a las necesidades de la economía capitalista, sin que ellos mismos lo puedan ver. Por lo tanto, los círculos gobernantes exigen de manera natural el monopolio educacional del Estado. Un sistema educativo estatal jerárquico que se declara democrático garantiza que los objetivos educativos y el contenido del plan de estudios definidos por ley y regulación se implementan con obediencia. Por lo tanto, los maestros y los padres están determinados desde arriba, determinados por otros. Una segunda herramienta poderosa de educación y concientización son los medios. Para los oligarcas es importante ejercer influencia estatal directamente sobre los medios o establecer una conexión con los propietarios de los medios respectivos para que finalmente transmitan información y comentarios que se ajusten al sistema. Ambos son actualmente el caso. Del mismo modo que el objetivo de la economía debe ser empobrecer sistemáticamente a la población y privarla de sus derechos a través de la política, del mismo modo entonces, por lo tanto, el objetivo de la política educativa es atontar a las personas lo más exhaustivamente posible, de tal manera que ya no reconocen los problemas y menos aún sean capaces de analizarlos. Porque sólo un análisis correcto de los problemas respectivos abre la perspectiva para superarlos. Por supuesto, en las escuelas este embrutecimiento no parece obvio, sino por el hecho de que los objetivos educativos están restringidos en consecuencia. Siempre es una cuestión de programas de educación formal para adquirir aptitudes específicas de área, es decir, la capacidad de resolver problemas dentro de ciertos márgenes de acción estrechos. Supuestamente estos son requisitos del mercado laboral, el que no demanda una educación general, sino una educación muy especializada. Como resultado, esta habilidad ha definido de manera restringida
la resolución de problemas específicos dentro de un área, en lugar de la crítica general, habilidades analíticas, la creatividad y la educación general. Y estos criterios más amplios recién mencionados serían los requisitos previos para reconocer los problemas sociales, analizarlos correctamente y también ser capaces de resolverlos. Pero eso significa llevar a cabo reformas sociales. Y dado que llevar a cabo las reformas sociales no es del interés de los círculos gobernantes, la educación que organizan debe garantizar que las personas no cuenten con las habilidades adecuadas para resolver problemas sociales. A nivel de los medios, se trata de transmitir dicha información y puntos de vista que hacen que los usuarios de los medios sean concientizados en pensamientos, en sentimientos y actitudes que apuntan a apoyar el sistema actual. Entonces, tenemos que crear ciertas imágenes enemigas fuera del sistema a los que se dirigen las respectivas agresiones, mientras que siempre el objetivo debe ser la conformidad con el sistema de los usuarios de los medios. Cuando tanto la escuela estatal como el sistema de educación superior y los medios trabajan en este sentido, resulta que las personas son en gran medida incapaces de resolver y reconocer problemas sociales. Con todo, las estrategias de determinación de la élite crean tres problemas sociales serios y trascendentales. Un problema de empobrecimiento en la población, desde el punto de la economía. Un problema de privación de derechos en la política, desde el punto de vista de lo jurídico, y un problema del embrutecimiento en la educación, desde el punto de vista de lo educacional o cultural. Si no reconocemos estos tres problemas, entonces ellos serán una consecuencia del problema educativo, porque el mencionado embotamiento conduce simplemente a no ser capaz de reconocer tales problemas. Y eso significa que el problema de la educación es el problema clave para prevenir las reformas sociales, por un lado, y su posible implementación, por el otro. Solo las personas debidamente educadas pueden diagnosticar los tres problemas mencionados como tales y desarrollar métodos y enfoques para su solución. Cierre comillas. Interacción. Por supuesto, los tres problemas interactúan en la sociedad y también se pueden aumentar desde el fondo en acciones especiales conjuntas. Lars Grünewald apunta a tal mecanismo en el ejemplo de la crisis de deuda de Grecia. El Estado ha sido llevado hasta allí, a una deuda sin esperanza y completamente dependiente del sistema de crédito internacional. La bancarrota estatal, tan largamente postergada, solo se pospone constantemente con créditos adicionales de los países donantes y del FMI, Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, los préstamos y el aplazamiento de los reembolsos provienen de los representantes de los prestamistas. La troika de la Comisión de la Unión Europea, el BCE y el FMI, desde el año 2015, también se ha convertido en una cuadriga con el Mecanismo Europeo de Estabilidad, por sus siglas en español MEDE, dependiendo de ahorros rigurosos en los sectores sociales, de salud y educación. Las decisiones parlamentarias sobre asuntos presupuestarios esenciales solo pueden tomarse con la aprobación de la cuadriga. El Estado de Grecia ya no es autónomo
y los políticos locales se han convertido en títeres. Acerca de la definición de fondos que pueden ser invertidos, por lo tanto, es posible dirigir el sistema educativo a través de los círculos financieros e influir en los programas educativos en las instituciones educativas estatales. ¿Qué tipo de instituciones educativas son financieramente compatibles? Es así como mediante esa redistribución del poder de los parlamentos electos a instituciones y asociaciones no elegidas e incontrolables se crea la posibilidad para controlar a toda la gente de un país a través de las respectivas leyes aprobadas y por tanto promueven los procesos deseados de empobrecimiento, desfavorecimiento y embrutecimiento en interés de los iniciadores. Cierro comillas. Pero Grecia es solo la punta del iceberg. El sistema crediticio occidental con el FMI como prestamista de última instancia también actuó a raíz de la crisis del euro en Islandia, Irlanda y los países del sur de Europa. Cuando Lars Grünewald dice, abre comillas, ese debería ser esencialmente el destino que la civilización europea enfrentará cada vez más en los próximos años y décadas. Cierra comillas. Debe decirse que un aumento en el problema internacional del empobrecimiento, la privación de derechos y el embrutecimiento ha estado en pleno apogeo en Europa durante muchos años, y el resultado de estas medidas es en lo económico, legal y cultural en general, por lo tanto, el empobrecimiento cultural de toda la civilización europea. Después de todo, en definitiva, se trata de la vida y el desarrollo del hombre. Pero las estructuras restrictivas, acotadas sistemáticamente, impiden que las dotaciones y talentos humanos se desarrollen por completo. En cambio, millones de biografías son empujadas en direcciones que se ajustan a los objetivos de los iniciadores de tales estrategias. Más bien, están interesados en preservar el sistema que han creado y garantizar que este sistema no pueda ser cuestionado significativamente o incluso modificado por las personas. En vista de este desarrollo, actualmente hay pocas posibilidades de una corrección o incluso una reversión. Lars Grünewald da 3 razones para esto. Primero, la forma de nuestro sistema político, es decir, las estructuras políticas de poder. Segundo, la influencia de los medios. Y tercero, el nivel general de educación de la población. El sistema político de la oligarquía del partido ha degradado al ciudadano, al verdadero soberano, a un simple espectador, el que cada pocos años, en el sentido más verdadero, da su voto y luego solo puede mirar cómo la camarilla de un partido lo domina. Esta pasividad predeterminada, sin embargo, también complace a la inercia política en la población, a la falta generalizada de interés en la política y a la indiferencia hacia los procesos políticos y la participación personal. Uno está acostumbrado a recibir las leyes desde afuera, lo que permite a los portadores del poder político determinar a la sociedad sin perturbaciones en el sentido de sus ideas. La eficacia omnipresente y radical de los medios de comunicación de masas garantiza que las alternativas a las estructuras sociales imperantes sean difamadas o ignoradas, para que no surjan alternativas a las estructuras existentes
y se vuelvan populares. Esto a su vez es contrarrestado por un comportamiento de consumo de la población frecuentemente pasivo, que los medios pueden determinar inconscientemente en sus juicios y actitudes. Y eso lleva al tercer punto, a saber, el nivel de educación de la población, que también se caracteriza en gran medida por un comportamiento del consumidor unilateral y una inercia correspondiente. Ya no quiere asimilar más información ni tampoco hacerse con nuevas habilidades, ya que esto es absolutamente necesario para el mantenimiento de la propia existencia. Por lo tanto, una inercia educativa generalizada. Por supuesto, si el juicio político y las habilidades analíticas básicas no se capacitan en absoluto, entonces no puede suceder que las personas puedan diseñar alternativas efectivas a las estructuras actuales y participar en su implementación. Entumecimiento e inquietud. La irreformabilidad estructural de nuestra sociedad significará necesariamente que la gran masa seguirá siendo empobrecida y se verá atrapada por una creciente falta de perspectivas. El creciente descontento y la impotencia se descargarán en protestas o incluso en revueltas, y estos tienen un efecto desestabilizador en el sistema existente, incluso si no conducen a reformas exitosas. Muchas protestas callejeras cuestionan la legitimidad del sistema de determinación prevaleciente, y las revueltas amenazan incluso con desestabilizar y cuestionan la existencia de ciertas regiones y zonas. Por supuesto, eso no puede ser del interés de aquellos que acaban de provocar estas condiciones. Aplicarán la estrategia históricamente probada de alejar las protestas y revueltas de ellos mismos y encauzarlas hacia círculos y otros grupos de personas. Esto se logra a través de estrategias que se pueden llamar estrategias de confrontación, las cuales deberíamos tratar en un artículo siguiente. Gracias.